Flaxolab presenta Diálogos para una Carta Magna Digital. Hola, ¿cómo están? Los saluda Patricio Urriola, director ejecutivo de la Fundación Abriendo Datos, y junto a la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, Flaxo Chile, por medio de Flaxolab, comenzamos este diálogo sobre los contenidos para una Carta Magna Digital. El desafío es abrir la discusión sobre la posibilidad de incorporar mínimos comunes digitales en la nueva Constitución. Y para ello, estamos junto a la convencional constituyente Cristina Dorador Ortiz. Cristina Dorador Ortiz es licenciada en Biología de la Universidad de Chile. Posee un doctorado en Ciencias Naturales y se especializó en microbiología en Alemania. Desde 2008 es académica de la Universidad de Antofagasta, su ciudad natal. Fue elegida para integrar la Convención Constituyente por el Distrito 3, Lista Movimiento Independientes del Norte y Movimiento Sociedad Civil por la Acción Climática. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Cristina. Muchas gracias, Patricio, y a todos ustedes de Flaxo por la invitación a conversar sobre este tema tan importante. Esto, más que una entrevista, la idea es que sea un diálogo para que nos sintamos más relajados, a pesar de que no nos conocemos quizás físicamente, pero te invito a que no te sientas tan presionada ni nada. Bueno, Cristina, has propuesto el derecho al conocimiento, el derecho al conocimiento que debería estar en toda la Constitución, en tu programa. En ese sentido, y entendiendo el contexto de una sociedad digital que crece exponencialmente, ¿cómo observas la posibilidad de discutir la inclusión de mínimos comunes digitales en la nueva Constitución? Bueno, ese es un gran tema. Yo creo que para nadie deja indiferente hablar de derechos digitales. Quizás no de esa forma, pero sí la gente está cada vez más atenta respecto al uso de datos, la información, ¿no? Estamos en una era de redes sociales donde se comparte mucha información, muchas noticias falsas también. Y por otro lado, estamos en una pandemia, la cual ha obligado, creo yo, a avanzar mucho también en temáticas de conectividad, ¿no? Porque bien sabemos, por ejemplo, las clases que se hacen online, el teletrabajo, el trabajo a distancia, ha hecho que se avance, yo creo que enormemente obligado, ¿no?, a una conectividad masiva. Y eso también genera, ¿no?, muchos desafíos, por ejemplo, de protección de datos, de información, también la regulación de las redes, el tema de lo que no es menor, creo yo, el cuidado digital, el cuidado que nosotros los humanos tenemos que tener frente al uso de tecnología, y varias aristas más que son consideradas nuestros nuevos derechos o nuevas tendencias, porque no es algo tampoco tan consabido ni tampoco tan masificado. Sin embargo, son temas cruciales y tenemos que abordarlos sí o sí desde en la nueva Constitución. Así que el tema del conocimiento que tú mencionas es algo primordial para nosotras. Ahora, en este momento en que estamos en la Convención, no se está todavía hablando de aquello porque estamos como recién así como instalando el computador. Pero una vez que tengamos todos los software cargados, vamos a empezar a trabajar en los contenidos y claramente esto va a ser uno de los contenidos importantes. Yo digo en toda la Constitución porque de alguna forma todos estos contenidos que podemos hablar, por ejemplo, de derechos sociales, de el derecho humano al agua y tantos otros temas fundamentales, y se cruzan con conocimiento y con datos. Y eso quizás no es tan evidente, pero porque generalmente los políticos tradicionales no manejan datos, solamente hacen una retórica muy, no sé, más política, más sencilla, pero en este contexto no, pues estamos haciendo algo muy importante, escribir la nueva Constitución que va a tener que tener una duración, ojalá, de décadas. Por lo mismo tenemos que también, en base a datos, prever escenarios futuros. Así que por lo mismo es tan importante que varios temas, porque que la convención en sí misma genere datos, estos datos sean públicos, que me imagino que lo vamos a hablar más adelante, y también se sustente en información y en evidencia.
Cristina, creo que es muy interesante tu punto de vista, sobre todo para poder ir abriendo este diálogo. Y en esa misma dirección, te quería preguntar que en las conversaciones y análisis previos con y los constituyentes, ahí como más detrás de cámara, detrás de la transmisión en vivo también, ¿tú cómo has podido sentir que o revisar estas visiones en los otros constituyentes? ¿Hay miradas comunes aquí o notas que hay quizás diferencias o puntos que quizás no se entienden preliminarmente? Creo que en general hay una muy buena disposición, primero, a temas de transparencia. Eso, que también es importante señalar que la composición de la convención, somos mayormente personas, primero, fuera de la región metropolitana, eso cual no es menor, el 70%. Además, venimos de movimientos sociales, no de partidos políticos, somos la mayoría sin militancia política. Y eso también le da otro cariz, porque nuestros mandatos son distintos a los clásicos, digamos, que se puede escuchar desde los partidos, porque la política tradicional chilena se quedó muy atrás. O sea, los lineamientos programáticos, recién ahora hablando, por ejemplo, de género. O sea, ¿para qué hablar de cuestiones digitales? ¿Para qué hablar de cambio climático? Ni siquiera existe. Ahora, recién en los temas presidenciales, algo se está escuchando. Yo estoy contenta por aquello, pero de digitales, nada todavía. Entonces, yo veo que hay una buena disposición. Se sabe que es un tema importante, pero se desconoce. Por ejemplo, el tema de seguridad. Hay muy poco también conocimiento interno respecto al tema de datos y de seguridad, que nosotros también ahora estamos muy expuestos. Hay temas de violencia digital también que ha afectado a bastantes constituyentes, me incluyo, o sea, es como casi común encontrarse con mensajes ofensivos e incluso personas que han recibido amenazas o la propia presidenta Elisa Loncón, ¿cierto?, se vio enfrentada la semana pasada a la divulgación de sus datos personales. Así que es un tema que está bastante delicado, pero ahora que empecemos a trabajar en las comisiones, como haya estado ocurriendo, se van a generar muchos datos, información, documentos. El otro día un colega de TIL Mercurio, de una divulgación científica que yo participo, me decía el punto que yo no lo escuché, que alguien, por ejemplo, comentó, hagamos un Dropbox para compartir la información. Entonces, no, o sea, él es informático, así que me decía, no, hay que hacer una plataforma más, no sé, sofisticada para esto, ¿no? Y que tenga más privacidad y que además permita ir escribiendo ahí mismo los textos, porque si no, la gente no está acostumbrada a usar Google Drive, Word, entonces igual es un paso no menor, ¿ya? Y hay que también hacer ahí una alfabetización también digital y de uso de recursos y de herramientas. Entonces, Cristina, en esa misma dirección, entendiendo de que, claro, desde una lógica más clásica uno podría entender la relación que se da de poder dentro de estos espacios, entendiendo tu explicación, esto ya no sucede como lo veíamos antes. Entonces, en esa misma dirección, ¿cómo crees que tú, o cómo ves la ruta que va a ir dándose en esta conversación y en este diálogo a través de quizás las primeras comisiones o subcomisiones que se vayan dando? Sí, yo creo que ahora es muy importante que exista soporte técnico y también educativo respecto a estos temas. Y eso va a ser después de las comisiones. Entonces, en estos días nosotros aprobamos 5 comisiones nuevas. Eso también es una magnitud de información enorme que tiene que ser procesada, tiene que ser sistematizada y también en dando la privacidad que corresponde, ¿no? Y también que no se pierda información, porque eso sería... O sea, ya el ejercicio constituyente que estamos haciendo es complejísimo. Yo lo siento, pero lo miro de mi perspectiva científica, pero es muy complejo. Tanto en las temáticas que se están tratando como también en la construcción de contenidos, que eso implica datos, ¿no? Implica información, cómo manejamos esa información, cómo la vinculamos, no es menor. Y yo creo que aquí también nos estamos enfrentando a un ejercicio transdisciplinario también, porque
esto está sobre también el ejercicio típico clásico de los abogados, porque los abogados están acostumbrados a hacer las constituciones y las leyes, y nosotros no provenimos de ese mundo. Entonces, los insumos ya son diferentes, el lenguaje es distinto. Tenemos también un tema en un ambiente plurinacional. Ya vimos los desafíos que hay de lenguas, ¿no? Incluso lengua de señas, lengua en distintas lenguas originarias, así que no es menor, digamos, lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, Cristina, creo que con esos comentarios me va quedando súper claro cómo esto se está coordinando. Es complejo. De repente también el ciudadano a pie como que exige prontitud de ciertas cosas, pero previamente a esto, o sea, previo a las decisiones, tiene que haber un marco de reglas de juego clara. Entonces me quedó súper claro tu punto en esta respuesta. Mira, también quería aprovechar de comentarte que también mencionas en el proyecto constitucional que deben prevalecer temas como el respeto a los derechos humanos y la equidad social. Entonces ahí me viene la pregunta de cómo llegar a un punto de encuentro en un país que tiene marcadas diferencias, que es el Estado actual, y prioridades distintas, tanto sociales y territoriales, las que se traducen evidentemente después en desigualdades digitales. Sí, muy buen punto, porque la desigualdad que existe en Chile es estructural. O sea, donde uno mire, cualquier tópico que uno mire va a encontrar desigualdad. O sea, yo no sé qué en Chile puede ser equitativo actualmente. Nada, creo yo. O sea, así de mal estamos. Y por lo mismo, para un problema tan complejo, tiene raíces tan profundas, no va a haber una solución, ni dos. Tienen que haber múltiples soluciones y múltiples miradas. Por eso es tan importante también, insisto, este ejercicio como interdisciplinario, transdisciplinario, y también de dónde proviene, ¿no? Nosotros, las y los constituyentes, provenimos de distintas realidades, de distintas experiencias, distintas luchas. Muchas personas en los movimientos sociales, por ejemplo, hay representantes de Modatima, ¿no? Esta organización que exige, ¿cierto?, el acceso al agua, ¿no? Tantas otras. Entonces nos vamos a encontrar también en ese diálogo, pero lo que tú señalas, la desigualdad, efectivamente se expresa en temas digitales, y se vincula a la educación, se vincula al acceso, se vincula a la ruralidad, a los territorios, se vincula incluso a vivir o no en zonas basadas en el extractivismo, vivir en zonas como Santiago versus zonas extremas, y así un sinnúmero de variables. No es llegar, regalarle un computador a un niño y decirle que se solucionó su tema de conectividad digital, o darle un spam a las personas y listo, está ok. O sea, hay zonas en Chile donde no hay señal de celular simplemente, y muchas zonas, incluso nosotros en la región de Antofagasta, que se supone que es las regiones más ricas de Chile, porque es la segunda región con el PIB más alto, hay zonas de silencio digital enormes. Y si nosotros estamos en el desierto, de hecho la región, entonces la primera, pero una de las más extensas en temas territoriales, las distancias que hay entre localidad y localidad son, no sé, 5 horas, algunas 6, y hay zonas de carretera donde no hay señal de celular. O sea, es como común eso en el desierto. Entonces, y eso provoca problemas, porque cuando hay un accidente pasan horas quizás que llega la ambulancia y es un tema de muerte, ¿no? Realmente son, como decía el otro día también en una convencional, el centralismo mata, en cierto modo. ¿Y por qué lo relaciona al centralismo? Porque justamente al ser una región tan rica, se va la plata al centro, se distribuye con suerte a las otras regiones, y nosotros no nos queda nada, ni siquiera ese tipo de acceso. Hay caletas donde no hay internet, los escolares tienen que subir a los cerros para poder conectarse, y eso pasa en muchas partes de Chile. Entonces, como demasiado evidente esta desigualdad, y que también tiene que ver con educación digital. Porque una cosa es tener el acceso y otra cosa es saber usarlo. Claro, es muy sencillo usar WhatsApp, es muy sencillo usar Facebook, pero no se conocen los alcances, no se conoce hasta qué punto. Por ejemplo, las estafas digitales. Yo conozco muchas personas y es como, ¿cómo respondiste a este mensaje?
escrito con faltas de ortografía? O sea, ¿cómo responde este mensaje si claramente te sacó información primero? O sea, hay tantas cosas sobre este tema que no hay educación, creo yo, al respecto. Y por otro lado también la gente no cuida sus datos, no sabe lo valiosos que son. También las empresas están tan metidas, o sea, que tienen acceso a todas las bases de datos nuestras, y es cosa que uno diga, no sé, no sé si a ese punto, pero a mí me ha pasado una búsqueda en Google sobre algún producto y al momento llega la publicidad por Gmail o por qué sé yo. Entonces, la gente lo ve como una casualidad. Oh, mira, justo coincidió. Y no es coincidencia. Entonces, hay mucho que educar ahí. No sé si respondí la pregunta, me fui por las ramas. No, sí, no. Creo que es que esto es un tema complejo, entonces tener tu mirada de verdad es bien esclarecedora. Te voy a dar mis comentarios al final después de este diálogo, pero no, están muy interesantes tus puntos de vista. Mira, bueno, para los que se están sumando, estamos conversando con Cristina Dorador, integrante de la Convención Constituyente y académica e investigadora de la Universidad de Antofagasta. Bueno, para seguir, Cristina, con este diálogo, también encuentro que se ven obstáculos en estos diálogos, en esta convención, en este espacio de escucha. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál es el principal obstáculo que observas a la hora de implementar esta visión de visión común de mínimos comunes digitales? ¿Qué es lo urgente? Creo que lo urgente es contar con algún tipo de plataforma que sea segura, donde se pueda ir, no sé si una sola plataforma o varias, donde se vaya guardando la información que se genere en la convención, también la que se reciba. Porque esto es como un gran libro que se está escribiendo, que tiene muchos insumos y también se va escribiendo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que por ejemplo, la toma de acta, claro, es un acto clásico, ¿no? Muy formal. Pero hay muchos aspectos de la discusión que se da en los plenarios, por ejemplo, que las personas, bueno, son 2 minutos de intervención por un tiempo limitado, pero lo que se puede llegar a expresar ahí es también muy profundo a veces. Y en el escucha se puede ir. Entonces sería ideal también que se estuviesen transcribiendo, y ahí viene un desafío digital, las conversaciones o los diálogos que se establezcan en la convención, para también empezar a sistematizar eso. Y eso también puede ser automático. No es necesario que exista alguien. Bueno, hay personas que se dedican a esto, por supuesto, que pueden ir refinándola o curando la información, pero sí la base puede ser también automática, ¿no? Hay redes, sé que hay inteligencia artificial que pueden hacer ese tipo de trabajo, y tenemos que apoyarnos en eso, porque es mucha la información. Entonces, y nosotros siempre decimos, o sea, lo más importante del trabajo constituyente es la participación ciudadana, popular, con equidad territorial. Y para eso pueden haber múltiples canales, también distintos a los digitales. En algún momento eso va a llegar a ser un documento digital. Entonces, todo va a llegar ahí. Estamos en esta era, no podemos pensar que la información se va a quedar en un libro, ¿no? Porque por una cosa también de masividad de datos. Que también tienen que haber consultas. Lo más probable es que también se establezcan consultas ciudadanas, consultas abiertas en plataformas digitales. Y eso también tiene que estar de alguna forma resguardado. Hay algunas universidades que ya han trabajado en esto, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, sabemos que han hecho este tipo de ejercicios constituyentes, sobre todo la de Chile, y de deliberación, plataformas de deliberación digital. Entonces eso también, los constituyentes no conocen muy bien esas plataformas. Yo he hecho así como un catastro, no se conocen. Entonces también, y no es que se haga mediante una sola plataforma, o sea, pueden haber múltiples formas, porque también hay que considerar las particularidades territoriales, porque hay grupos humanos que están acostumbrados a manifestarse de cierta forma, hay que respetar esa forma. O sea, tampoco es llegar a imponer un sistema, algo que usted, señor, usted tiene que apretar este botón para yo saber lo que usted quiere en la Constitución.
No, o sea, hay que también saber con quiénes, cuándo, cómo, eso también tenemos muy poco tiempo. Por eso también es tan importante la vinculación territorial. Eso es fundamental. Por eso hoy día discutíamos sobre eso justamente, sobre las sesiones en regiones, en otras localidades. Así que no, se viene importante, pero la Comisión de Participación le va a tocar se va a cruzar con derechos humanos, porque están los derechos digitales, se va a cruzar también con comunicaciones y transparencia, y con la otra comisión también de descentralización, porque esto también tiene que ser un ejercicio descentralizado, donde están todas estas brechas que señalábamos al comienzo, y también hay una de consulta indígena. O sea, las consultas indígenas también, ahí yo creo que podrían innovar en algo digital, pero no, ahí no, y lo desconozco porque no es mi área. Cristina, la verdad es que ha sido muy enriquecedor todo este diálogo y se me ha pasado el tiempo volando. Ahora me queda ya una última pregunta para finalizar, que te quería preguntar si a tu juicio, ¿qué debe quedar en una constitución después de este diálogo que hemos sostenido, en la legislación específica y qué en intervenciones públicas concretas? Bueno, en la Constitución yo creo que tiene que estar proclamado explícitamente algún tipo de derecho que lo vincule a los derechos digitales. O sea, tanto que las personas puedan hacer uso de herramientas digitales, y ahí se vincula con la ciencia y la tecnología, que va a ser otro, ojalá, derecho. Esto viene, ¿no?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el disfrute del progreso científico. También la creación, porque estamos acostumbrados también que todo lo digital como que viene en paquete y uno lo ocupa. Pero también hay que dar espacio, y para eso también el desarrollo científico que tenemos que fomentar en el país, desde Chile, que cree sus propias herramientas, sus propios instrumentos, todo lo que tenga que ver con el tema digital, que es tan amplio también, no solamente va en el device, ¿no?, en el aparato, sino que también va en software, en redes, en qué sé yo, y ahí hay mucho potencial humano y técnico también para hacerlo desde Chile. Y eso también hay que apoyarlo. Yo creo que Chile ha sido muy innovador y muy pionero en varias cosas. El CL es famoso, ¿cierto?, la historia ahí de la internet, pero ya esto avanza tan rápido que hay que generar, creo yo, un sustento que también es poder, ¿no? Tener el acceso a la información, claramente, que es poder, y no podemos estar teniendo un único servidor en Estados Unidos que nos guarde nuestra información. O sea, eso ya no es menor, sobre todo en una época post-extractivista, que es la que queremos también ir avanzando. O sea, ya no el pensar solamente que Chile va a depender de sus recursos naturales o la naturaleza, finalmente, es algo que no tiene mucho futuro de aquí a 30 años más. O sea, es sobre todo en un contexto de cambio climático, crisis climática. Lo digital sobreviene a todo eso. O sea, se va a vincular a todas las áreas, se está vinculando ya. El hospital digital, el conocimiento que se tenga sobre nuestros genes, que también ahora con el COVID se ha masificado el tema de la secuenciación genómica, y también eso va en Chile como que se había quedado un poco ajeno a eso, porque tenemos muy poca inversión en esa tecnología, pero se viene, ¿verdad? Entonces es un tema no menor. Entonces tiene que estar consagrado en la Constitución derechos digitales relacionados con los derechos humanos. O sea, la base de todo esto son los derechos humanos. Y también, por otro lado, en la práctica, vamos a tener que avanzar, creo yo, en estas comisiones, en general algún tipo de reglamento también, donde que lo interesante del ejercicio constituyente, nosotros ahora estamos en una etapa pre-reglamentaria. Estamos preparando lo que va a ser los insumos para lo que sea el reglamento. Pero el reglamento en sí va a tener anunciadas las mesas o las comisiones temáticas. Entonces ahora es el momento que uno tiene que incorporar derechos digitales, por ejemplo, que cuando el reglamento esté sancionado se van a formar todas estas comisiones temáticas para la Constitución, donde se va a hablar de pensiones, de salud, lo que la gente siempre quiere escuchar, pero hay que esperar un poquito de paciencia, pero también hay que ya prever este tema de los derechos digitales. O sea, va a haber un grupo muy diverso, pero incluyendo pueblos originarios, ¿no? Va a hablar. Por eso es tan importante que las organizaciones incumbentes o quienes sepan de esto también participen. Porque la única forma de que las personas, de los que lo hacen los constituyentes, sepamos lo que está pasando, es que se nos informe.
Entonces, por eso es tan importante la participación. O sea, en este momento todas y todos somos constituyentes. Esa es la forma de pensarlo. No podemos esperar que esté sentado y nos llame por teléfono a decir venga un ratito a la convención a contarnos, sino y está pasando, ¿eh? Todos los días recibimos cartas de organizaciones, fundaciones ofreciendo ayuda, apoyo, y cada uno constituyente por separado también. Entonces hay mucho interés de la ciudadanía y de las personas por participar. Por eso es importante participar del proceso constituyente. Todo Chile es constituyente y cuando se habiliten los canales oficiales para la participación hay que estar ahí. Así que es genial hablar con ustedes porque yo como constituyente ya sé que ustedes están trabajando en esto y sí, lo sabía de antes. Y en su momento, claramente, tenemos que vincularnos y recibir los insumos. Y con eso se va a empezar a congregar todos estos contenidos en la nueva Constitución. Acá no se nos puede quedar nada afuera, yo creo que eso es lo más importante. Muy específico que sea, pero de alguna, porque también para que la gente entienda, no se trata tampoco de que la Constitución tenga demasiado detalle, pero sí pensarlo de abajo hacia arriba. ¿Cómo hacemos? El encabezado, el texto que va a tener, la frase que va a estar en la Constitución, exprese lo que queremos que finalmente exista como ley o como regla o como norma. Tenemos que pensarlo así. Es la única forma de dejarlo encadenado, porque si no se nos va a pasar. Entonces, y ahí la mejor experiencia la tienen ustedes y las personas que trabajan en estos temas, claramente. Oye, Cristina, qué inspirador la última frase, que Chile constituyente. Creo que es un momento muy, muy importante para nuestra historia. Y te doy las gracias de parte de Flaxo Chile, de Flaxo Lab, de la Fundación Abriendo Datos, por todas estas ideas y tu visión que nos has compartido en este diálogo. La verdad es que nos hace sentir parte de esta historia y esperamos que esta convención tenga los mejores resultados para el país. Bueno, les invitamos a seguir a cada uno de nuestros convencionales, en la convención, y también a cada uno de nuestros capítulos de estas entrevistas de Flaxo Lab en el programa de Carta Magna Digital y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Muchas gracias, hasta pronto. Chao, gracias. Flaxo Lab presentó Diálogos para una Carta Magna Digital.